Evangelio. Esta podría parecer una pregunta sencilla, una pregunta común, una pregunta que cualquier cristiano debería ser capaz de responder. Pero con tristeza en nuestros días hay muchos que profesan ser cristianos y que se ven incapaces de responder con claridad a esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? Esto en ocasiones a causa de ellos, pero en muchas otras ocasiones a causa de la mala predicación del Evangelio que existe en nuestros días. Estamos en un contexto en el que el Evangelio ha sido completamente diluido y esto a su vez ha traído serias consecuencias en el mundo de la cristiandad. Falsas profesiones, falsos conversos, obras de hombres tratando de supuestamente avanzar el reino de Dios, la gloria de Dios siendo pisoteada, iglesias completamente leudadas, hombres inconversos profesando ser cristianos cuando en realidad no han conocido experiencialmente la obra del Espíritu Santo en sus propios corazones. El Evangelio, amados hermanos, es algo sumamente importante aún en nuestros días. De hecho, no solamente es algo sumamente importante, es la base, el fundamento, es el todo de lo que nosotros debemos de buscar, considerar día tras día para beneficio de nuestras propias almas. El Evangelio, hermanos, podríamos decir que son las buenas noticias de Dios que incluye a todo hombre sobre la faz de la tierra. En este pasaje que acabamos de leer, el ángel anuncia el Evangelio eterno y se dice que lo predicó a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio es un mensaje que se proclama a todo ser humano, que debe ser proclamado a todo hombre, a toda mujer, a todo rincón de este planeta. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, 16, hablando del Evangelio, él dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo nos presenta un resumen del Evangelio, la esencia del Evangelio. Dice ese texto: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, dice el apóstol, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En estos versículos el apóstol Pablo está ofreciendo un resumen, la esencia de este precioso mensaje. Él se propuso predicar una y otra vez. Él dice que se propuso no saber otra cosa sino de Cristo y este crucificado, al ir de lugar en lugar, hablando acerca de la obra de salvación. El mensaje del Evangelio, entonces, se refiere a un mensaje muy específico, hermanos. Se trata de la salvación consumada para un pueblo caído por medio de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio. De acuerdo con la buena voluntad del Padre, el Hijo eterno, quien es igual con el Padre y es la representación exacta de su naturaleza, dejó voluntariamente la gloria del cielo, fue concebido por obra del Espíritu en el vientre de una virgen y nació de esta manera el Dios hombre, Jesús de Nazaret. Como hombre, Jesucristo caminó en obediencia perfecta a la ley de Dios. Al llegar el cumplimiento del tiempo, fue rechazado y crucificado por los hombres. En la cruz, Cristo Jesús sufrió la ira de Dios en lugar de su pueblo al cargar con la culpa de los pecados de este pueblo. Al tercer día, Dios le levantó de entre los muertos. Y la resurrección es la declaración divina de que el Padre aceptó la muerte de su Hijo como sacrificio por el pecado. Jesús de esta manera saldó esa deuda, pagó por el pecado de los suyos, satisfaciendo las demandas de la justicia en su contra,
y aplacando así la ira de Dios. 40 días después, ascendió a los cielos y ahora se encuentra ahí representando e intercediendo por su pueblo. Este es el Evangelio, amados hermanos. El apóstol Juan, en su Evangelio, en el capítulo 3, resume también la esencia de este precioso mensaje con estas palabras, un texto que muchos conocen de memoria, versículos 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por medio de este mensaje, de esta buena noticia del amor y de la gracia de Dios, es que los pecadores vienen al arrepentimiento y a la salvación. Pero algo que es vital e importante destacar el día de hoy es que juntamente con este precioso mensaje del amor y de la gracia de Dios, se nos da una solemne advertencia. Juntamente con la proclamación de estas buenas nuevas, hay una solemne advertencia que en nuestros días a menudo es terriblemente pasada por alto. Y es que Juan 3, versículos 16 y 17 continúan diciéndonos, en el 18 y 19, el que en Él cree, es decir, en Cristo, no es condenado. Esa es la buena nueva. Esa es la gloriosa buena noticia que nosotros proclamamos continuamente y somos llamados a seguir proclamando. Pero, dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mensaje del Evangelio, amados hermanos, son buenas nuevas, pero que al mismo tiempo implican una solemne advertencia. Toda la historia de la redención, Dios ha obrado de la misma manera, juntamente con las buenas noticias y la esperanza que ha sido manifestada, apuntando hacia el Mesías eventualmente que vendría, y ahora apuntando al Mesías que vino. Siempre iban acompañadas de advertencias divinas. En el huerto del Edén, Dios advirtió a Adán: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios a menudo ha lanzado advertencias a la humanidad a causa de el peligro que corre por causa de sus pecados. Cuando trató con Caín, el primer hijo de Adán, le advirtió: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, Caín. Y una y otra vez leemos esta clase de advertencias. Por medio de Noé, Dios, levantando a este hombre como un pregonero de justicia, advirtió al mundo caído del inminente juicio que vendría sobre éste si no se arrepentían y ponían su confianza en su palabra revelada. 2 ángeles en forma de hombre advirtieron al justo Lot y a su familia de la destrucción inminente de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Moisés, siglos después de aquel acontecimiento, levantado por el Señor, fue ante Faraón a decirle que dejase ir a los israelitas y advertirle de las graves consecuencias de no hacerlo. Fue también por medio de Moisés que el Señor dio su ley para con su pueblo Israel, con sus promesas de bendición si estos obedecían, pero también con sus solemnes advertencias de maldición si estos desobedecían. Josué, quien sucedió a Moisés posteriormente al despedirse del pueblo justo antes de morir, repitió las mismas exhortaciones y advertencias que su propio antecesor. El libro de los Jueces narra la historia de Israel durante los 3 siglos entre Josué y Samuel, y su tema principal son las terribles consecuencias de haber hecho caso omiso de las advertencias del Señor a través de sus siervos. El Antiguo Testamento está lleno de esta clase de advertencias de parte de Dios. Los profetas mayores y menores
concluyeron sus diferentes ministerios en el reino del norte y en el reino del sur, y dentro y fuera de Israel, predicando las buenas nuevas del Evangelio con el fin de exhortar a la gente a arrepentirse de sus pecados y a poner su esperanza en el Mesías que vendría. El ministerio de estos hombres fue un ministerio fiel, caracterizado por esta espada de dos filos de las promesas que el Evangelio suele hacer, pero de las solemnes advertencias que acompañan también este mensaje, hermanos. 4 siglos después, apareció el último heraldo del Mesías, antiguo testamentario, digámoslo así, Juan el Bautista, quien también advirtió a sus oyentes del juicio divino que venía. Él bautizó a los que mostraron señales de un arrepentimiento sincero y apuntó a Jesús como el Mesías tan largamente profetizado y esperado. Y amados hermanos, por encima de todos y cada uno de estos pregoneros y fieles mensajeros, no hubo nadie que advirtiese como lo hizo el propio Señor Jesucristo. El primer mensaje que tenemos registrado fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. El Señor advirtiendo a los hombres. El Señor lanzando estas solemnes advertencias. Su enseñanza, de hecho, dice un autor, se puede resumir en 2 notas predominantes. En primer lugar, esperanza para aquellos pecadores que se arrepintiesen de sus pecados y pusieran su confianza en Él. Y en segundo lugar, solemnes advertencias de juicio para aquellos pecadores que no atendieran a estas. Si usted lee detenidamente, casi todas sus parábolas contienen advertencias. Hizo advertencias por igual a hombres en lo individual o a grandes multitudes. Nunca suavizó sus palabras para hacer más fácil que la gente le siguiera. De hecho, un cuidadoso análisis revelaría que nadie en las Sagradas Escrituras habló más del infierno que nuestro propio Señor Jesucristo. Y en nuestro texto el día de hoy, hermanos, Apocalipsis capítulo 14, el mensaje que proclama el ángel, o que proclaman los 3 ángeles, porque yo creo que los 3 ángeles, aunque se nos dice de 3 mensajes distintos, están proclamando en realidad uno solo y único mensaje. Estos mensajes, se nos dice, están proclamando el Evangelio eterno. Es lo que comienza diciendo el versículo número 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Este es el Evangelio eterno, y una de las razones de que sea llamado eterno es porque este será el tema del canto de la iglesia por todas las edades, como vimos en la porción anterior de Apocalipsis. Sin embargo, podemos apropiadamente llamar al mensaje del Evangelio el Evangelio eterno porque las consecuencias que acarrea este mensaje son de carácter perdurable. Son consecuencias no simplemente temporales, pero consecuencias que han de permanecer por los siglos de los siglos, amados hermanos y amigo que estás entre nosotros. Y el texto del día de hoy nos permite considerar desde 3 aristas estas consecuencias que son eternas. En primer lugar, y lo primero que se destaca en nuestro pasaje, es que con el pleno triunfo de la obra de Cristo, dice el texto, viene la caída de Babilonia, la gran ciudad. Vea usted ahí el pasaje que tenemos hoy delante de nosotros. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tras esta proclamación del Evangelio eterno, otro ángel le sigue diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, amados hermanos, es una tipología. El apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 5, versículo 13,
concluye su escrito llamando Babilonia a Roma. Vea usted el pasaje. Cuando el apóstol Pedro se despide, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Babilonia en el libro de Apocalipsis se refiere a ese impío sistema social, político y económico dominado eventualmente y contextualmente por el Imperio Romano, que colocó a los creyentes en la misma condición que Israel bajo Babilonia. Por lo tanto, Roma, pero juntamente con todos los sistemas mundiales inicuos, apropiadamente toman el nombre simbólico de Babilonia la Grande. Pedro consideraba a Roma como esa Babilonia de los días del pueblo de Israel. Y esta Babilonia es en nuestros días este sistema mundial que opera en medio de nosotros, siempre contrario a la voluntad y a la palabra del Señor. En Jeremías capítulo 51, versículos 24 al 26, el profeta anticipaba y anunciaba la destrucción de Babilonia, pero este anuncio iba más allá de Babilonia literal. Dice el texto: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado, y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento. ¿Por qué? Perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Esta profecía de Jeremías no se limita al sentido literal. Jeremías estaba anticipando la destrucción de este sistema mundial impío y anticristiano. Jeremías estaba apuntando en un sentido a lo que tenemos en Apocalipsis 14 el día de hoy, hermanos. El ángel dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Esta doble repetición de parte del ángel, amados hermanos, implica un énfasis de certeza. Lo que el ángel está anunciando es que juntamente con el triunfo y la plenitud de la consumación de la obra de nuestro Señor Jesucristo, este imperio mundial será completamente destruido. No está hablando de una especie de tropiezo temporal. Él está hablando de una derrota absoluta, total, final, que tendrá que enfrentar este mundo caído. Es algo firme, seguro, cierto. Ha caído. 2 veces lo repite para señalar la realidad de que esto va a ocurrir, amados hermanos. Babilonia representa entonces a este mundo caído como el centro de seducción. Babilonia es este sistema mundial en el que nosotros vivimos necesariamente en estos tiempos. Babilonia es todo este pensamiento que permea este mundo en su totalidad. Babilonia representa la idolatría, el orgullo, los vicios, los adulterios, los robos, los asesinatos, las envidias, los abusos, las explotaciones, las falsas enseñanzas. Babilonia representa todas y cada una de estas cosas. Y la humanidad se encuentra seducida por esta Babilonia. Satanás es quien opera detrás de esto a la luz de lo que ya hemos escudriñado. El gran dragón, las 2 bestias, todo esto es lo que conforma la gran Babilonia y este sistema mundial en el que nosotros nos encontramos viviendo. Una operación satánica constante que no se caracteriza por ser obvia o evidente o sumamente explícita, pero que es sumamente sutil. Como hoy se nos exponía en las mañanas, Satanás no viene y se presenta generalmente con toda su horripilante rostro o sus horribles intenciones. Satanás simplemente viene y seduce, endulzando el oído de las grandes multitudes de la humanidad, hombres, mujeres, jóvenes, toda clase de personas son seducidas por esta Babilonia, para después llevarlos a su propia destrucción y perdición. Porque el texto el día de hoy nos señala que Babilonia será destruida. Su ruina es tan cierta que se habla aquí de su caída futura como si ya hubiera ocurrido.
El mensaje del Evangelio entonces viene juntamente con la advertencia de la destrucción de este mundo impío. Pero no solamente viene con el anuncio de la advertencia de la destrucción de Babilonia, sino que también viene, y aún más importante, con la advertencia de la ruina eterna de los incrédulos. Esto es lo que encontramos en Apocalipsis 14. En segundo lugar, versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Lo segundo que esta visión nos muestra es que el rechazo del Evangelio trae consigo condenación y castigo. Condenación y castigo no temporal, pero eterno. Aquellos que adoran a la bestia, su imagen, y reciben la marca en su frente o en su mano, han de sufrir la misma suerte que el dragón y sus aliados, y la misma suerte que esta Babilonia. Como dice William Hendricks, si usted ha escogido servir a Satanás, tendrá que sufrir las consecuencias. No puede pecar y evitar las consecuencias de su pecado. La ira de Dios vendrá sobre los que adoran a la bestia. Aquí en la tierra esta ira todavía está mezclada con la gracia. El Señor hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Pero en el infierno la ira estará sin mezcla. Allí habrá un tormento con fuego y azufre. Sin embargo, tan enteramente justo será este castigo que los ángeles y el Cordero consentirán en él. Y según el lenguaje muy gráfico del versículo 11, este juicio no terminará nunca. Oh, amados hermanos, predicar el Evangelio implica predicar las solemnes advertencias del juicio venidero por causa de rechazar al Mesías, al Salvador. Lamentablemente en muchos púlpitos no se predica. Lamentablemente muchos que profesan ser cristianos se retraen de hablar del mensaje en su totalidad. Dios es amor, señalan ellos. No hablemos acerca del infierno, porque esto en última instancia lo único que hará será apartar a las personas del mensaje. La Biblia no hace eso, amados hermanos. La Biblia habla de las buenas nuevas, pero juntamente con las buenas nuevas es necesario señalar las solemnes advertencias de las consecuencias al hombre, a la mujer, al niño o a la niña, al adulto o al menor, si en última instancia rechazan este mensaje. Y este texto, amados hermanos, es uno de los textos más gráficos para considerar la terrible consecuencia de rechazar la salvación que en Cristo Jesús se ofrece. Vea una vez más el texto, porque se nos dice que aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, ellos beberán del vino de la ira de Dios y serán atormentados con fuego y azufre. Estas clase de palabras a muchos no les agrada. Esta clase de versículos muchos prefieren omitirlos, pero están allí en las Sagradas Escrituras. Y amigo, esto es cierto respecto de todo aquel que rechaza la salvación que en Cristo Jesús se ofrece. Hay un tormento de fuego y azufre que espera a todos los que rehúsan arrepentirse y poner su confianza en Jesús como su Salvador. Ahora, mientras estudiaba el texto, algunos enfatizaban que si estamos interpretando el libro de Apocalipsis simbólicamente, deberíamos de entender estas imágenes también simbólicamente. Es decir, el fuego y el azufre, dicen algunos, deberías de entenderlo. Si quieres ser consecuente con tu interpretación de Apocalipsis, deberías de interpretarlo simbólicamente también. A lo que yo puedo decir, amados hermanos, que puedo estar de acuerdo. Podemos entender el fuego y el azufre del que se habla aquí de manera simbólica. Pero, amados hermanos, esto es precisamente lo que lo hace más aterrador. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la Biblia habla simbólicamente, la realidad suele ser más grande que el símbolo. Piense en el ejemplo del Cordero de Dios.
Los sacrificios de los corderos simbolizaban y apuntaban hacia un sacrificio aún más grande. Esos pequeños corderos siendo sacrificados eran un símbolo, pero la realidad a la que apuntaban fue algo mucho más terrible. Fue algo más grande. Fue algo más espantoso. El propio y eterno Hijo de Dios en la carne, sufriendo nada menos que la ira de su propio Padre. El símbolo fue superado en mucho por la realidad, amados hermanos. De la misma manera, el infierno, simbolizado por el fuego y azufre, con toda seguridad señala algo que es aún más terrible. Fuego y azufre habla de tormentos, no solo físicos, pero espirituales. Así que, amigo, pequeños, tengo que advertirles acerca de la realidad de este lugar. Me es menester y me es impuesta necesidad de advertir a todos aquellos que están en este lugar, entre nosotros el día de hoy, y que no están en Cristo, de la realidad de la existencia de un lugar de tormento. Tormentos indecibles, no solo físicamente, pero espiritualmente. Un lugar en donde no hay reposo, donde no hay descanso, un lugar en el que no hay en lo absoluto esperanza. Porque lo más terrible de este lugar de tormento no es tanto los sufrimientos que se experimentarán, sino el hecho de que este lugar es un lugar en el que te encontrarás por los siglos de los siglos. Es decir, se trata de un sufrimiento sin fin. Como dijo un puritano, nuestros fuegos terrenales pueden apagarse y extinguirse. Las llamas más calientes, las mayores conflagraciones han sido apagadas y extinguidas por el agua. Los fuegos en nuestros hogares y chimeneas a menudo mueren y se apagan por sí mismos. Nuestro fuego se mantiene con leña y se apaga con agua. Pero el fuego del infierno nunca se apaga. Nunca puede ser apagado. Es un fuego imperecedero, un fuego eterno, un fuego inextinguible. Amigo, en diversas partes las Sagradas Escrituras hacen un fuerte énfasis en cuanto a la duración eterna de estos tormentos. Y esto es algo que no debemos ni podemos pasar por alto simplemente. Es como si el Señor no pudiera hablar lo suficiente de esta realidad. Podemos estar seguros en este sentido de que el Espíritu Santo jamás será culpable de vanas repeticiones. Tales repeticiones tienen por propósito despertar a los hombres a fin de que consideren el infierno como algo real y sumamente serio. La Escritura no da lugar a algún tipo de aniquilacionismo y tampoco de universalismo. La palabra de Dios es clara en cuanto a la realidad de esta clase de tormento, amados amigos. Un tormento que es inextinguible. Y una vez más, otro puritano dice, ciertamente, el fuego al que serán arrojados los condenados será sin ninguna interrupción de tiempo o castigo. Ni las lágrimas, ni la sangre, ni el tiempo podrán extinguir el fuego del infierno. Podría cada pecador condenado llorar todo un océano entero, pero todos esos océanos de lágrimas juntos nunca extinguirían ni una chispa del fuego infernal. Los condenados están en cadenas eternas de oscuridad, están bajo la ira del fuego eterno, están en la negrura de las tinieblas eternas. Dijo una pobre criatura desesperada en su lecho de muerte, oh, esa palabra eterna es la que rompe mi corazón. Los condenados en el infierno morirían de buena gana, pero no pueden. Siempre están muriendo, pero nunca muertos. Estarán siempre consumiéndose, pero nunca se consumirán, porque el texto dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Amigo, ¿considerarás el día de hoy estas palabras? Pequeños, ¿considerarán el día de hoy estas palabras? ¿Meditaremos el día de hoy en estas solemnes advertencias?
atenderemos a lo que la palabra, la Escritura, hoy pone delante nuestro. Todo lo descrito en estos versículos es ciertamente terrible, pero las buenas nuevas nos son anunciadas. Y tan terrible como es el infierno, hemos de considerar que Jesús mismo lo enfrentó y lo sufrió en aquella cruz. Quizá para nosotros es incomprensible cómo es que nuestro Señor pudo saldar nuestra deuda. Pero si tan solo consideráramos su dignidad, entenderíamos que efectivamente la ira de Dios fue derramada sobre su propia persona y que en aquel Gólgota nuestro amante sustituto padeció no solo física, pero espiritualmente. Las buenas nuevas nos enseñan que Jesús tuvo que padecer el infierno en esa cruz, para que usted y yo no tengamos que padecer lo indecible como está revelado en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Y esa es la causa por la que le amamos. Es por ello que nuestro agradecimiento para con Él es y será eterno. Es por ello que los 144,000 aparecen de pie en el monte Sión, alabando y adorando al Cordero, porque éste es digno. Ahora contextualicemos este pasaje. En medio del sufrimiento, la persecución, en medio del aparente progreso que el dragón y la bestia estaban llevando a cabo en aquellos días, en medio de las constantes y terribles demandas que enfrentaban ante la gran Babilonia los creyentes, estos debían elevar su mirada por encima del humo que se levantaba y considerar el panorama que tenían por delante. Juan escribe este pasaje no tanto para advertir y asustar, pero para alentar el corazón del pueblo de Dios, hermanos. Sí, yo he estado enfatizando las advertencias con la esperanza de que el Espíritu el día de hoy quiera obrar en la vida de algunos de los que no están en Cristo aún. Pero amados hermanos, lo que acabo de leer, lo que estamos leyendo en este capítulo, tenía un propósito de consuelo para el pueblo de Dios y sigue teniendo el mismo propósito para cada uno de nosotros. Porque las buenas nuevas estaban siendo anticipadas en estos versículos. Hay un mundo venidero y una vida venidera. Es lo que Juan quería que el pueblo de Dios entendiera. Por lo tanto, los creyentes debían de perseverar en la fe y en los mandamientos del Señor. Observe cómo dice el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Juan es como si le dijera a los creyentes de aquellos días: amados hermanos, están sufriendo, parece que el gran dragón está venciendo, parece que las dos bestias terriblemente están devorando a cada uno de los suyos, pero amados hermanos, ellos ya han sido juzgados. Este mundo impío, la gran Babilonia va a caer, será completamente derrotada. Perseveren, sean pacientes, sigan guardando los mandamientos de Dios, sigan aferrándose a la fe que en Cristo Jesús les ha sido dada, porque esto tarde o temprano pasará. Y versículo 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. He aquí el consuelo para la iglesia, hermanos. He aquí la consideración que la iglesia debe hacer de estos pasajes. Babilonia será finalmente y definitivamente destruida. Satanás y todos los que en él pusieron su confianza serán igualmente consumidos. Pero el pueblo de Dios perseverará y perseverará hasta el fin, amados hermanos. El texto nos recuerda que cada uno de los creyentes finalmente descansarán de sus trabajos. Y esa palabra griega es importante, porque el significado de trabajos allí se refiere a un esfuerzo fatigoso y doloroso, una intensa labor unida a las dificultades. O más apropiadamente, un diccionario dice: se trata de la forma de señalar un golpe cuya fuerza es suficiente para debilitar a alguien o incluso incapacitarlos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58 usó esa palabra cuando dijo: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué estaba diciendo entonces el apóstol Juan a los creyentes, a la iglesia, a los verdaderos cristianos? Les estaba diciendo que esas fatigas, que esas aflicciones, que esas dificultades, que esos sufrimientos tarde o temprano iban a pasar, que no se comparaban en lo absoluto a las cosas eternas, a lo que está por venir, que ellos debían de resistir, que ellos debían de perseverar.
Y una vez más en el contexto, amados hermanos, consideremos, esta carta fue leída en congregaciones, las 7 iglesias de Asia primeramente, y seguramente entre sus miembros había padres de familia quizá cuyos hijos habían sido asesinados. Había esposos que habían perdido a sus esposas o esposas que habían perdido a sus esposos en medio de la persecución. Recordemos los días de Nerón, recordemos los días de Domiciano, que particularmente es el contexto del libro de Apocalipsis. Había niños huérfanos cuyos padres habían perecido, algunos bajo las llamas, otros martirizados, flagelados, devorados por bestias. Y es a ellos a quienes Juan les dice: esto va a acabar. Hay una vida eterna. Esas aflicciones que experimentan cesarán en aquel glorioso día. Y no solo eso, sus obras continuarán con ustedes. ¿Qué significa esto, hermanos? Todos nuestros pecados, pruebas y tormentos quedarán atrás al morir. Pero nuestras buenas obras y nuestra fidelidad a Cristo en medio de persecución permanecerán como corona de nuestra vida de fe. Somos salvos por gracia, y nuestras buenas obras no ganan la vida eterna como recompensa, pero sí nos traen recompensas en la vida eterna. Nuestras obras no van delante de nosotros abriendo camino al cielo. Es Cristo y su obra consumada la que nos abre ese camino al cielo. Sin embargo, nuestras obras van detrás, como parte de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahora es por ello, amados hermanos, que los cristianos nunca deberíamos de dar demasiada importancia a nuestros logros u obras espirituales. Las buenas obras no tienen tanto que ver con esas grandes exposiciones que hombres de Dios, no lo dudo, suelen llevar a cabo en lugares atiborrados de personas. Las buenas obras de las que hablan las Sagradas Escrituras son esas obras sencillas que aparentemente son importancia, pero que se hacen y se llevan a cabo día tras día. Es nuestro Señor Jesucristo quien habló acerca de esto, señalando a los creyentes e instruyéndoles al decirles: por cuanto tuve hambre y me disteis de comer, o tuve sed y me diste de beber, hablando acerca de la importancia de esos pequeños detalles en los que usted y yo tendríamos que involucrarnos para mostrar y dar testimonio del amor que en Cristo Jesús nos ha sido dado. Esas son las buenas obras, las pequeñas actividades que hacemos con sinceridad, en favor del prójimo, desinteresadamente y buscando y considerando siempre la gloria de Dios, amados hermanos. Y esas son las obras que permanecerán con cada uno de los cristianos. Allá en la gloria, esas obras te acompañarán, amado hermano, no como el medio a través del cual serás justificado, pero sí como la evidencia de lo que en Cristo Jesús llegaste a ser de este lado de la eternidad, hermano. Esto es gracia. Esto es gracia, puesto que ciertamente, ¿qué merecemos? ¿Qué merece usted? ¿Qué merezco yo, hermano? Absolutamente nada. Pero aún así a Dios le ha placido recompensar nuestros débiles e imperfectos esfuerzos. Y en la gloria, amado hermano, todo lo que usted haga aquí con sinceridad, de acuerdo a la voluntad de Dios, será considerado. No es en vano. Y esto es lo que Juan está queriendo decirle a su iglesia. Esto es lo que Juan quiere que la iglesia entienda. Amados hermanos, ustedes reposarán de todas sus dificultades. Y más aún, sus buenas obras continuarán acompañándolos allá en la eternidad. Con esto simplemente quiero guiar a que consideremos unas cuantas cosas para prepararnos a fin de tomar la cena del Señor. Este es el mensaje del Evangelio eterno, aunque propiamente hablando, explícitamente hablando, no se encuentra contenido en estos versículos, no así en su totalidad, con la intención del texto. El Evangelio eterno es el centro de este texto de las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Y a la luz de este pasaje quiero animar a todo verdadero adorador
a todo verdadero cristiano a seguir creyendo que la gracia será recompensada y a dejar que un futuro bendecido, en contraste con el futuro maldito de los adoradores de la bestia, les motive a seguir creyendo en Cristo y guardando los mandamientos de Dios. Que este texto sea un aliciente para motivarnos a perseverar, amados hermanos, haciendo las buenas obras que el Señor nos ha llamado a hacer. Que este texto sea un aliciente para encontrar motivación a fin de perseverar en medio de las dificultades. ¿Necesita usted ayuda para luchar contra las tentaciones que este mundo a menudo le ofrece? Pídale entonces a Dios que le ayude a recordar la caída de Babilonia y el vino de la ira de Dios que beberán todos los adoradores de la bestia. Cuando Babilonia lo tiente, amado hermano, piensa en cómo le irá a aquellos que ceden a sus seducciones en el día del juicio. Hoy se nos predicó acerca de la apostasía, amado hermano. Considera estas verdades en tu corazón, meditándolas y llevándolas en oración a la presencia de Dios, como se nos aconsejaba en el sermón del día de hoy. Cuando la bestia exija tu adoración, piensa en el tormento que experimentarán sus adoradores aún en presencia del Cordero, puesto que nos dice el texto que no descansarán ni de día ni de noche. El humo de su tormento se elevará para siempre. Oh, amado hermano, sigue adelante, obedeciendo los mandamientos de Dios, no como la base para tu salvación, pero sí como la base de tu santificación, creyendo en Cristo Jesús al mismo tiempo, aferrándote a su gracia, recordándote a ti mismo el desenlace de aquellos que te tientan a la desobediencia y a la incredulidad. Por otro lado, observemos que el evangelio proclamado por estos tres ángeles, siendo en tono de advertencia sobre el juicio venidero, contrastan con lo que el Espíritu Santo proclama cuando se nos habla de consuelo. El mensaje del evangelio es verdadero de eternidad a eternidad, y esta buena nueva se proclama a todo pecador, a los moradores de la tierra, dice el texto, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esa expresión es algo que se utiliza repetidamente en el Apocalipsis, lo que implica dos cosas. En primer lugar, que todo pecador sobre la faz de la tierra necesita arrepentirse de su pecado y volver a Dios antes de la llegada del día del juicio. Pero la segunda, que todos en el mundo necesitan desesperadamente escuchar el evangelio contenido en los pronunciamientos de los ángeles. Y por lo tanto, amada iglesia, si tú amas el evangelio, si tú atesoras el evangelio, si tú has abrazado el evangelio, deberías sentir la tremenda responsabilidad de hacer todo lo que puedas, ya sea orando, evangelizando a otros, o aún apoyando sacrificialmente en la obra, para que el evangelio se extienda por todo el mundo y todas las naciones de este mundo oigan hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Apocalipsis 14, 6 al 13, hoy selle en nuestras conciencias la relevancia e importancia de este precioso mensaje, las solemnes advertencias que conlleva y el gran privilegio y la tremenda responsabilidad que nos ha sido asignada, hermanos. Encontremos consuelo en estas palabras. Encontremos aliento para perseverar en medio de esta gran Babilonia, amados hermanos. Encontremos el aliciente para continuar haciendo la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Prediquemos el evangelio, hermanos. Prediquemos el evangelio aún como un medio de gracia por el bien de nuestras almas. Aquellos que pudieran estar en ese deslizarse espiritualmente, ¿sabes una cosa? Además de todos los consejos que hoy recibimos, algo que hará mucho bien a tu alma es salir a las calles y ver que realmente hay necesidad, que cada una de las personas que mueren sin Cristo tienen que enfrentar lo que está descrito aquí en Apocalipsis 14. Que hay almas que jamás han escuchado acerca de Jesucristo o no del Cristo de las Escrituras. Quizá han oído hablar de un Cristo que ellos confunden con una especie de figura colgada, simplemente inmovible, incapaz
de hacer cualquier cosa, pero usted y yo hemos conocido al Cristo y al Cristo resucitado. Y lo hemos conocido experiencialmente. Y por el poder de su Espíritu, usted y yo podemos ser usados como instrumentos en las manos de Dios para que este mundo perdido pueda seguir escuchando acerca de la salvación, de la esperanza, de las buenas nuevas que hemos abrazado por pura gracia, hermanos. Hay necesidad. Hay necesidad. Esta semana tuve que, por algunas situaciones y por el ministerio, ir a diferentes colonias a las que hace muchísimo no visitaba. Amados hermanos, hay necesidad. Hay multitudes. Hay personas que jamás han podido escuchar la buena nueva de la salvación. Quiera el Señor cargar el corazón de esta iglesia local para que vayamos y prediquemos a Cristo y que aún nos involucremos más en la oración, no solo personal, pero congregacional, intercediendo, suplicando, implorando ante la presencia de un Dios que es vivo y que es verdadero, para que este mundo y nuestra sociedad sean impactados por el verdadero mensaje del Evangelio, hermanos. Preparemos nuestros corazones para participar de la cena del Señor en esta tarde. A través de estas palabras que hemos escuchado el día de hoy, considerando la bondad que Cristo nos ha concedido al entregarse a sí mismo, derramando su sangre, entregando su propio cuerpo en aquella cruz, en aquel madero, para el perfecto perdón de nuestros pecados, hermanos. Consideremos la gran salvación que nos ha dado, hermanos. Consideremos la descripción del tormento eterno que se hace en este pasaje y demos gloria al Señor por habernos librado de ese lugar. Demos gloria al Señor por haber tomado Él en sí mismo voluntariamente la copa de la ira del Padre que a usted y a mí nos correspondía beber. Demos gracias al Señor por ello. Meditemos antes de poder pasar a tomar la cena en nuestros pecados, hermanos. Vamos a tomar unos minutos. Quiero animarles a considerar sus pecados. Y particularmente, y a la luz de lo que el Señor ha estado hablando en nuestras vidas, pongámonos a cuentas conforme al sermón de Hebreos que se nos predicó hoy. Hermano, ¿has menguado en tu fe? ¿Has estado menguando en tu esperanza, en tu amor? Recordemos que hoy se nos exhortaba respecto a estas cosas. Y aunque la aplicación que se hacía hoy era particularmente por nuestro bienestar espiritual, cuando tu fe, tu esperanza y tu amor flaquean, pecamos contra Dios. ¿Cómo estás en tu fe? ¿Cómo está tu confianza en la verdad de Dios, en la palabra de Dios? ¿Cómo estás en cuanto a tu esperanza? ¿Están tus ojos puestos en las cosas terrenales más que en las eternas? ¿Has estado afanado estos días sobremanera por causa de aquellas cosas que ciertamente son lícitas? En ningún momento el Señor Jesucristo nos ordenó no trabajar o ganarnos el pan de cada día. Pero Él sí nos mandó diciéndonos que por nada estemos afanosos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando un creyente deja de buscar el reino de Dios y su justicia es porque su esperanza está menguando. Sus ojos están siendo desviados. En lugar de mirar hacia las cosas eternas, comienza a mirar hacia las cosas temporales y terrenales y a ocuparse y afanarse desmedidamente en ellas. ¿Y cómo está tu amor, amado hermano? ¿Cómo está tu expresión de amor para con tu prójimo? Comenzando desde casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos. ¿Cómo estamos delante del Señor en esta tarde? Vayamos en oración, ahí en lo íntimo, para buscar ponernos a cuentas confesando nuestros pecados y buscando la gracia del Señor. Tomemos unos minutos para orar.